Día del Libro para todos. Hoy vamos a recordar, porque los libros siguen siendo amigos cargados de magia. Así que les pregunto, ¿qué libro tienen cerca ahora mismo? Porque yo, un montón. Pero el protagonista de esta noche, El infinito en un junco, de Irene Vallejo, en su edición especial de tapa dura con su canto tintado. Y es el libro que hoy vamos a leer en vivo con todos ustedes. Soy Angélica Hernández, mercadóloga y publicista y una alquimista de ideas, creatividad e inspiración. A Jenny y a Jimena, muchas gracias por conectarse, y a todos los que están aquí, muchísimas gracias por estar en este espacio. Y este es el resultado de un viaje histórico que fue transformado en un ensayo por la pluma de la brillante española Irene Vallejo. El infinito en un junco. Y nuestra autora es literalmente una enamorada de las palabras, tanto que incluso cuando niña aún no había aprendido a leer, pero ella ya quería comenzar a escribir. Estudió filología clásica, ha dedicado su vida a entender cómo nacieron los libros y es una experta en narrar historias y memorias desde la emoción pura. Su obra, el protagonista de esta noche, cuenta la historia de los libros, pero no como una línea narrativa aburrida, sino como un tejido de memorias colectivas. Y para esto vamos a comenzar nuestra lectura con esta parte. Es lógico que tengan miedo. El rey de Egipto les ha confiado grandes sumas de dinero antes de enviarlos a cumplir sus órdenes a la otra orilla del mar. En aquel tiempo, solo unas décadas después de la muerte de Alejandro, viajar llevando una gran fortuna era muy arriesgado, casi suicida. Y aunque los puñales de ladrones, las enfermedades contagiosas y los naufragios amenazan con hacer fracasar una misión tan cara, el faraón insiste en enviar a sus agentes del país del Nilo, cruzando fronteras y grandes distancias, en todas las direcciones. Desea apasionadamente, con impaciencia y dolorosa sed de posesión, esas presas que sus cazadores secretos rastrean para él, haciendo frente a peligros ignotos. Los campesinos que se sientan a fisgonear a la puerta de sus cabañas, los mercenarios y los bandidos habrían abierto unos ojos asombrados y una boca incrédula si hubieran sabido por qué los perseguían. Libros, buscaban libros. Era el secreto mejor guardado de la corte egipcia. El señor de las dos tierras, uno de los hombres más poderosos del momento, daría la vida, la de otros, claro, siempre es así con los reyes, por conseguir todos los libros del mundo para su gran biblioteca de Alejandría. Perseguía el sueño de una biblioteca absoluta y perfecta, la colección donde reuniría todas las obras de todos los autores desde el principio de los tiempos. Siempre me asusta escribir las primeras líneas, cruzar el umbral de un nuevo libro. Cuando he recorrido todas las bibliotecas, cuando los cuadernos revientan de notas enfebrecidas, cuando ya no se me ocurren pretextos razonables, ni siquiera insensatos para seguir esperando. Lo retraso aún varios días durante los cuales entiendo en qué consiste ser cobarde. Sencillamente, no me siento capaz. Todo debería estar ahí. El tono, el sentido del humor, la poesía, el ritmo, las promesas. Los capítulos todavía sin escribir deberían adivinarse ya, pugnando por nacer en el semillero de las palabras elegidas para empezar. Pero ¿cómo se hace eso? Mi bagaje ahora mismo son las dudas. Con cada libro vuelvo al punto de partida y al corazón agitado de todas las primeras veces. Escribir es intentar descubrir lo que escribiríamos si escribiésemos. Así lo expresa Margaret Duras, pasando del infinitivo al condicional y al subjuntivo, como si sintiese el suelo resquebrajarse bajo sus pies. En el fondo, no es tan diferente de todas esas cosas que empezamos a hacer antes de saber hacerlas. Hablar otro idioma, conducir, ser madre, vivir. Y con esto damos inicio a esta celebración del Día del Libro. Y es que los libros han sobrevivido a tanto y a todo, al fuego, a las guerras, a las censuras, al caos y al olvido.
se han convertido, más que en símbolos, en herramientas de resistencia, como si en esta o en cualquier otra época, leer continuará siendo un acto casi rebelde que ha preservado la humanidad. ¿Por qué? ¿Qué sería de nosotros sin los libros? ¿Ustedes tienen algún libro favorito que nos quieran compartir? Me encantaría leerlos. Y para esto vamos a continuar nuestra lectura con La piel de los libros. Antes de la invención de la imprenta, cada libro era único. Para que existiera un nuevo ejemplar, alguien debía reproducirlo letra a letra, palabra por palabra, en un ejercicio paciente y agotador. Había pocas copias de la mayoría de las obras y la posibilidad de que un determinado texto se extinguiese por completo era una amenaza muy real. En la antigüedad, en cualquier momento, el último ejemplar de un libro podía estar desapareciendo en un anaquel, devorado por las termitas o destruido por la humedad. Y mientras el agua o las mandíbulas del insecto actuaban, una voz era silenciada para siempre. De hecho, esa pequeña obra de destrucción sucedió muchas veces. En aquel tiempo, los libros eran frágiles. Todos tenían, de partida, mayores probabilidades de desvanecerse que de permanecer. Su supervivencia dependía del azar, de los accidentes, del precio que se sentían por sus propietarios hacia ellos, y mucho más que hoy de su materia prima. Eran objetos endebles, fabricados con materiales que se deterioraban, se rompían o se disgregaban. La invención del libro es la historia de una batalla contra el tiempo para mejorar los aspectos tangibles y prácticos, la duración, el precio, la resistencia, la ligereza, el soporte físico de los textos. Cada avance, por ínfimo que pudiera parecer, incrementaba la esperanza de vida de las palabras. La piedra es duradera, por supuesto. Los antiguos grabaron sus frases en ella, como seguimos haciendo nosotros en esas placas, lápidas, bloques y pedestales que habitan en nuestras ciudades. Pero un libro, solo metafóricamente, puede ser de piedra. La piedra de Rosetta, con sus casi 800 kilos de peso, en un monumento, en un objeto. El libro debe ser portátil, debe favorecer la intimidad de quien escribe y lee, debe acompañar a los lectores y caber en su equipaje. Y estas pequeñas cápsulas, tanto en este libro como las que encontramos en otros títulos, han encontrado formas de no hacernos sentir solos, porque aunque parezca lo contrario, leer nunca ha sido una actividad solitaria, ni siquiera cuando la practicamos sin compañía en nuestra intimidad del hogar. Leer es un acto colectivo que nos acerca a otras mentes y afirma sin cesar la posibilidad de una comprensión rebelde al obstáculo de los siglos, del tiempo y de las fronteras. Y es precisamente por este mismo acto que nació mi Club de Lectura Ideas en Equilibrio, un colectivo literario de inspiración que ya en unas semanas cumple 2 años y en el que a través de distintos formatos hemos colocado los libros sobre la mesa para cargarnos de ideas, de emociones, de conocimiento y sobre todo del impulso para tomar acción. Ustedes ya son parte de Ideas en Equilibrio porque esta segunda edición tenemos microexperimentos y de verdad que les va a encantar nuestra reunión del próximo mes. Así que si quieren me avisan y me escriben para poder ser parte. Y así continuamos este precioso momento de lectura con el principio de muchos de los espacios que tenemos sobre la escritura. La escritura, dicen los expertos, nació para hacer contabilidad, es decir, listas de cabras, espadas y ánforas de vino. Tal vez por eso la literatura siempre ha seguido inventando cómo inventariar. En el canto 2 de la Ilíada se desgrana una larguísima numeración de las naves griegas que combaten contra los troyanos. La Biblia no sería la misma sin los 10 mandamientos y las genealogías serían infinitas. Una escritora japonesa del siglo X
Seishonagon introdujo 164 listas en su libro de la almohada. Anotaba todo aquello que fuese a catalogar en orden descendente y por escrito. Cosas que aceleran los latidos del corazón, cosas que deben ser breves, cosas que pierden al ser pintadas, cosas que están cerca aunque distantes, personas que parecen satisfechas de sí mismas, nubes y cosas que me gustan particularmente. En el penúltimo capítulo de Ulises, Joyce detalla una prolija lista de los utensilios que pueden encontrarse en el cajón de la cocina. Tengo debilidad por las 6 propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino y por las enumeraciones de Borges, en particular sus poemas de los dones, y por la tentativa de Perec, sentado en un café de la Plaza Saint-Sulpice, de agotar un lugar en el destino. Y quiero preguntarles, ¿cómo vamos? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué lecturas o qué tipo de lecturas a ustedes le hacen feliz leer, les cambian el chip? Me gustaría mucho leerlos en los comentarios. Y lo cierto es que ahora mismo, y desde el principio de los tiempos, el principio de los libros siempre fueron los árboles. Los libros son hijos de los árboles, que fueron el primer hogar de nuestra especie y tal vez el más antiguo recipiente de nuestras palabras escritas. La etimología de la palabra encierra un viejo relato sobre los orígenes. En latín, liber, que significaba libro, originariamente daba nombre a la corteza de un árbol. Para ser más exactos, a la película fibrosa que separa la corteza de la madera del tronco. Plinio el Viejo afirma que los romanos escribían sobre cortezas antes de conocer los rollos egipcios. Durante muchos siglos, diversos materiales, el papiro, el pergamino, desplazarían aquellas antiguas páginas de madera, pero en un viaje de ida y vuelta con el triunfo del papel, los libros volvieron a nacer de los árboles. Como ya he explicado, los griegos llamaban biblion al libro, rememorando a la ciudad fenicia de los biblos, famosa por la exportación del papiro. En nuestra época, el uso del término en su evolución ha quedado reducido al título de una sola obra, la Biblia. Para los romanos, liber no evocaba ciudades ni rutas comerciales, sino el misterio del bosque donde sus antepasados empezaron a escribir. Entre los susurros del viento en las hojas, también los nombres jerárquicos, Bok o Bok, descienden de una palabra arbórea. Aunque hoy hemos aprendido a escribir con luz sobre pantallas de cristal líquido de plasma, todavía sentimos la llamada originaria de los bosques. En sus cortezas estamos redactando un disperso inventario amoroso de la humanidad. Y para finalizar este momento de lectura colectiva, no podríamos despedirnos de este precioso e histórico libro sin atrevernos a recordar. La invención de los libros ha sido tal vez el mayor triunfo de nuestra tenaz lucha contra la destrucción. A los juncos, a la piel, a los harapos, a los árboles y a la luz, hemos confiado la sabiduría de que no estábamos dispuestos a perder. Con su ayuda, la humanidad ha vivido una fabulosa aceleración de la historia, el desarrollo y el progreso, la gramática compartida que nos han facilitado nuestros mitos y nuestros conocimientos que multiplican nuestras posibilidades de cooperación, uniendo a lectores de distintas partes del mundo y de generaciones sucesivas a lo largo de los siglos. Como afirma Stefan en el memorable final de Mendel, el de los libros se escriben para unir por encima del propio aliento a los seres humanos, y así defendernos frente al inexorable reverso de toda existencia, la fugacidad y el olvido. Los libros han legitimado, es cierto, acontecimientos terribles, pero también han sustentado los mejores relatos, símbolos, saberes, inventos que la humanidad construyó en el pasado. En la Ilíada contemplamos el desgarrador acercamiento entre un anciano y el asesino de su hijo. En los versos de Safo descubrimos que el deseo es una forma de rebeldía. En la historia de Heródoto
Aprendimos a buscar la versión del otro. En Antígona vislumbramos la existencia de la ley internacional. Los libros nos han legado algunas ocurrencias de nuestros antepasados, que no han envejecido del todo mal. La igualdad de los seres humanos, la posibilidad de elegir nuestros dirigentes, la intuición de que tal vez los niños estén mejor en la escuela que trabajando, la voluntad de usar y mermar, el erario público para cuidar a los enfermos, los ancianos y los débiles. Todos estos inventos fueron hallazgos de los antiguos, esos que llamamos clásicos, y llegaron hasta nosotros por un camino incierto. Sin los libros, las mejores cosas de nuestro mundo se habrían esfumado en el olvido. Y con este cierre del infinito en un junco, quiero preguntarles, ¿qué libro sienten en este momento que los está esperando ahora mismo? ¿Qué libro han tenido reservado para después? Y hoy en este día del libro, y en palabras de Irene Vallejo, gracias por leer, gracias por dar vida a las letras que escribimos en los juncos. Gracias a los que se conectaron y los que están viendo la repetición de esta reunión de lectura colectiva. Los espero en mi club de lectura Ideas en Equilibrio y en mi Instagram si quieren conocer y comenzar mi reto de 21 días de inspiración creativa. Feliz noche para todos. Esta atmósfera literaria fue creada con amor por Angélica Hernández. Muchísimas gracias a todos por conectarse.